Bueno, muchas gracias. Gracias a Solti y sobre todo a Sonia también por invitarme a estar hoy aquí. Como dice Sonia, yo intentaré dar un poco de luz a muchísimas dudas que nos habéis hecho llegar hasta ahora y que sé que sabemos que tenéis y que nos preguntáis muchas veces en la consulta. Creo que lo principal que hay que tener en cuenta es que hay dos tipos de recomendaciones y esto creo que es lo más importante a tener en cuenta. Unas son las recomendaciones dietéticas, son recomendaciones nutricionales para la prevención del cáncer y suelen ser los titulares que hacen los grandes periódicos y los grandes medios de comunicación cuando nos hablan de esto es bueno o esto es malo para la prevención del cáncer. Y las otras recomendaciones son las recomendaciones nutricionales durante el tratamiento oncológico, es decir, cuando ya tenemos un diagnóstico y que algunas de ellas son diferentes, algunas son similares, pero otras son muy diferentes. O sea que cuando hablamos sobre recomendaciones nutricionales, si esto es bueno o esto es malo, es importante tener en cuenta si es para la prevención o si es para durante el tratamiento. Y de hecho están publicados en sitios diferentes. Las recomendaciones nutricionales para la prevención de cáncer se publican, por ejemplo, este es el World Cancer Research Fund, que lo que hacen es, a lo largo de los años y de forma sistemática, cada cierto número de años, se hace una revisión de todos los estudios publicados y de acuerdo con esto se hacen unas recomendaciones específicas. Y después tenemos las recomendaciones nutricionales durante el tratamiento oncológico, que como sabéis, existen muchas recomendaciones que se publican en cuanto al tratamiento oncológico en general, que están publicadas en asociaciones o en páginas web que son muy fiables, como la Asociación Española contra el Cáncer o el Instituto Nacional de Cáncer americano. Nosotros hace ya algunos años publicamos junto con la Fundación Alicia, desde el ICO se publicó con la Fundación Alicia, unas recomendaciones específicas en cuanto a tratamiento oncológico de cáncer de mama. Porque nosotros pensamos que no todos los tratamientos oncológicos tienen las mismas recomendaciones porque no todos los tumores tienen las mismas necesidades. Entonces lo que hicimos fue elaborar unas recomendaciones dietéticas específicas para cáncer de mama que los hicimos con pacientes con cáncer de mama y sus cuidadores. Y vimos un poco cuáles eran pues las necesidades que tenían estos pacientes, cuáles eran las cosas que les había ido bien, qué habían echado en falta. Y lo que nos dimos al hacer esta guía de cáncer de mama específicamente fue que una de las principales cosas que teníamos es que había muchísimas falsas creencias, mitos, o si esto es bueno o esto es malo. Y de hecho tuvimos que hacer una nueva publicación que no estaba contemplada para aclarar todos estos mitos y creencias. Después os hablaré un poquito más sobre esto para que las podáis también consultar si queréis. Así que hoy nos centraremos en las recomendaciones nutricionales durante el tratamiento oncológico. Y como sabéis, durante el tratamiento oncológico lo más importante es que el paciente tenga una nutrición adecuada. Pero también tenemos como dos tipos de paciente oncológico. Está el paciente que tiene un buen estado nutricional y que no tiene ninguna dificultad ni ningún déficit nutricional ni por su localización tumoral ni por el tipo de tratamiento que hacen. Son pacientes que tienen un peso estable, comen bien, no tienen ningún problema a la hora de comer. Y por el otro lado tenemos pacientes que o bien sea por la localización o por el tratamiento o por el propio paciente tienen riesgo de tener déficits nutricionales o tienen una desnutrición ya más asentada. Y por lo tanto, en ambas situaciones tendremos que tener recomendaciones también y tipos de soporte nutricional también diferentes. O sea que no es lo mismo un paciente, unas recomendaciones en cuanto a prevención, no es lo mismo un paciente que tenga cáncer pero que tenga un buen estado nutricional que un paciente que tenga cáncer y que tenga un déficit nutricional. Cuando hablamos de una persona que tiene cáncer pero que no tiene ningún problema nutricional, intentamos que la alimentación esté lo más dirigida hacia una alimentación saludable, es decir, hacia una dieta mediterránea. Sobre todo intentando hacer hincapié y que cada vez es más claro que el peso, y cuando me refiero a un peso adecuado es un peso saludable, estas personas también lo tengan. Sobre todo porque se ha visto que las personas con obesidad o sobrepeso, esto no deja de ser una enfermedad, otra pandemia que tenemos a día de hoy, porque cada vez las personas pues tenemos más obesidad, pesamos más, somos más sedentarios y esto se sabe que las personas con obesidad o sobrepeso tienen más predisposición
a tener cáncer en general. Y hay algunos tipos de cáncer específicamente que tienen más predisposición a desarrollarse en personas obesas. Por lo tanto, el peso adecuado tenemos que intentar conseguirlo a través de una dieta saludable. ¿Cuál es lo que hacemos un poco más de hincapié en estos pacientes? Que también son parte de estas recomendaciones de alimentación saludable. Intentar priorizar los cereales que sean integrales, sobre todo porque hay algunos tipos de tratamiento que pueden dar estreñimiento. También hay tratamientos que dan diarrea, pero de forma más general intentamos irnos hacia cereales integrales para mejorar el hábito deposicional. Intentamos que utilicéis aceite de oliva virgen extra, porque han visto que tiene unos efectos beneficiosos durante el tratamiento oncológico. Una de las cosas muy importantes, que aquí no he especificado, pero especifico un poco más adelante, es que durante el tratamiento oncológico necesitamos que haya un aporte de proteínas. Entonces, intentamos que hagáis un aporte de proteínas correcto, tanto en la comida como en la cena. El aporte de proteínas lo que nos ayuda es a intentar mantener la masa muscular, porque el tratamiento, muchos de estos tratamientos, si no comemos suficiente proteína, utilizan masa muscular de nuestro cuerpo. Entonces, al utilizar masa muscular, esto hace que tengamos más predisposición pues, para tener, por ejemplo, algunos tipos de infecciones, para disminuir nuestra funcionalidad, para estar más cansados. O sea que el aporte de proteínas es indispensable durante el tratamiento oncológico. Intentamos que sean, sobre todo la proteína está en la carne, en el pescado y en los huevos principalmente. Entonces intentamos que haya más carne blanca que carne roja, que haya más pescado que carne también, y además que haya un aporte correcto de legumbres. Por ejemplo, podemos hacer un aporte adecuado de proteínas si juntamos legumbre con cereales, es decir, por ejemplo, garbanzos con arroz o lentejas con arroz. Y esto hace una proteína completa. Otra cosa que es importante y que a veces descuidamos es el aporte de calcio, y esto lo tenemos a través de la leche y los cereales, que durante el tratamiento oncológico se recomienda que sean entre 2 y 3 raciones al día. En aquellos pacientes que tienen problemas de peso, de obesidad o de sobrepeso, o en población general, intentamos que sean derivados semidesnatados o desnatados si hay problemas de sobrepeso, pero intentar que esté siempre presente. Si hay intolerancia a la lactosa, es utilizar productos sin lactosa. Lo que son batidos de avena o batidos de soja o batidos de vegetales son batidos, no son leches, no tienen la misma composición nutricional que la leche, o sea que no son equiparables, o sea que es una decisión de cada uno, pero no, la leche de vaca no es sustituida por batido de avena, por ejemplo. Y otra recomendación de la OMS que se hace a nivel de la población son las famosas 5 raciones de frutas y verduras al día, que durante el cáncer se intenta que sean 2 de las raciones en forma de fruta, ¿vale? Cuando hablamos específicamente de alimentación equilibrada en cáncer de mama, tenemos algunas cosas un poco más, hilar un poquito más fino. Volvemos a hablar otra vez del peso adecuado, sobre todo porque se ha visto que las personas con obesidad o con sobrepeso durante el tratamiento de cáncer de mama, que mantienen este sobrepeso a lo largo después de haber acabado, tienen una mayor predisposición a desarrollar, a tener una recidiva de este cáncer o a desarrollar otros cánceres que están asociados al sobrepeso. Intentad comer 4 y 5 veces al día. Muchas veces durante el tratamiento de cáncer de mama tendemos a comer más por diferentes razones. Si conseguimos comer menos cantidad pero más veces al día, lo que conseguimos es asegurar que haya un aporte constante de calorías y que no haya estos picos de ingesta, que esto muchas veces promueve a hacer unas ingestas mayores. Asegurar un aporte de proteínas diario, que es lo que hablábamos antes, sobre todo en general carne, pescado y huevo, o proteínas de origen vegetal pero que sean de buen valor biológico. Hidratarse, hacemos mucho hincapié en que bebáis al menos 2 litros de agua cada día. Intentar evitar el alcohol. Esto es otra de las preguntas que ha habido de forma sistemática. De forma general, en la pirámide alimentaria se recomienda el consumo de un vaso de vino en las comidas. Específicamente en el cáncer de mama esto no está contemplado, es decir, en cáncer de mama específicamente el alcohol hay que evitarlo en todas sus formas, incluido el vino tinto, incluido la cerveza o cualquier otro tipo de alcohol.
pero eso no significa que el día de Navidad nos podáis tomar una copa de cava, ¿vale? Limitar el consumo de soja, otra de las grandes preguntas que ha habido. En general, seguid la recomendación que os haga vuestro oncólogo. Pero a día de hoy no existe un consenso en cuanto al consumo de soja durante el tratamiento oncológico de cáncer de mama hormonodependiente. Hay algunos estudios a favor del consumo de soja y hay algunos estudios en contra. Por lo tanto, a día de hoy lo que no podemos es ni limitarlo ni recomendarlo. Así que lo que hay que hacer es hacer un consumo normal de soja. Si nosotros no somos un país que consuma soja de forma habitual, diaria, todos los días, pero eso no significa que un día puntual os vayáis a un japonés y comáis el sushi con un poquito de salsa de soja, o que consumáis productos que tengan lecitina de soja dentro de sus ingredientes, pero que no sea su ingrediente principal. O sea que podéis consumir soja dentro de una dieta normal sin promover el consumo de soja. No sé si me explico. O sea, no comer soja de forma sistemática todos los días ni varios días a la semana, ¿vale? Limitar el consumo de productos ricos en sal, azúcar y grasas saturadas, principalmente porque son de consumo que son consumo de calorías al final. Y esto lo que hace es promover un aumento de peso. Entonces, intentar limitarlo porque lo que estamos intentando sobre todo es aumentar este peso. Realizar preparaciones culinarias sencillas y fáciles de digerir, por un lado porque estas tienen menos calorías y yo por otro lado porque muchas veces después del tratamiento, especialmente los días después del tratamiento, muchas veces estáis como un poco con mayor pesadez, con un poquito de náuseas, os encontráis un poco más raras. Entonces esto sí que es verdad que si utilizáis preparaciones culinarias mucho más sencillas, son más fáciles de digerir durante estos días que estáis un poquito más revueltas. Realizar ejercicio físico a diario. Esto no es una recomendación dietética por sí, pero está muy asociada, sobre todo porque pensad que una restricción de calorías no promueve una pérdida de peso. Si no conseguís mantener un metabolismo activo, esto se hace con el ejercicio físico, por mucho que restringáis calorías, llegará un momento que el cuerpo se adapte y no perderéis más peso. O sea que durante el tratamiento de cáncer de mama específicamente se recomienda hacer ejercicio aeróbico, es decir, gastar, caminar, correr, algo que gaste, pero también hacer ejercicio de fuerza para intentar mantener la masa muscular, ¿vale? O sea, intentar mantener los músculos activos. Seguir recomendaciones dietéticas fiables. Parece que en esto de la alimentación y el cáncer todo el mundo sabe. Y es muy fácil que os confundan o os confundáis en cuanto a recomendaciones y en cuanto a diferentes tipos de dime si a mí me ha ido bien esto y a mí me ha ido bien lo otro, ¿no? O sea que intentar seguir recomendaciones dietéticas que sean fiables y que tengan un respaldo, una evidencia científica detrás. Y otra cosa que es muy, muy importante es limitar no significa eliminar. Si un día hay una boda y os ponéis las botas, bienvenido será, no va a pasar nada. Hay una frase a mí me parece una frase muy realista: no engordamos los 4 días de Navidad, engordamos los 361 días del resto del año. O sea que no porque 4 días al año nos saltemos todo, significa que por ese motivo vayamos a desarrollar un cáncer, ¿vale? Y aquí os he puesto algunos mitos que espero dar respuesta a algunas de las cosas, pero obviamente podéis preguntarnos si necesitáis alguna cosa más. El azúcar alimenta el cáncer. Yo creo que lo más importante que tenéis que tener en cuenta es que el azúcar es un nutriente esencial y que nuestro cuerpo necesita energía y muchos de nuestros órganos funcionan con azúcar. Ahora, el azúcar es un hidrato de carbono. Entonces, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que hay 2 tipos de hidrato de carbono. Uno que es simple, que sería el azúcar este que tenéis en la foto, que es el azúcar simple, el azúcar de mesa, y que este es de absorción rápida. Y que este sí que es cierto que hay que limitarlo, pero no tanto porque alimente el cáncer, sino porque esto provoca una ganancia de peso que nosotros no necesitamos habitualmente y que está incluido en productos que hemos dicho antes que había que limitar, como la bollería, los pasteles, el zumo, las bebidas azucaradas o alimentos ultraprocesados que además tienen mucha grasa. Pero, por ejemplo, la fruta es un azúcar simple, pero la fruta tiene
vitaminas y antioxidantes que nos ayudan con el tratamiento oncológico. Es decir, que siendo la fruta un azúcar simple, es uno de los que no hay que limitar. Entonces, tenemos por otro lado los azúcares que son complejos, los hidratos de carbono complejos. Estos son de lenta absorción y son los que nuestro cuerpo necesita. Pues son el pan, la pasta, el arroz, porque como os digo, nuestro cuerpo necesita energía. Si nosotros no tenemos energía y no se la damos, nuestras células buscan energía de otra forma. Entonces lo que hacen es acaban utilizando proteínas de nuestro músculo o grasas que no son grasas, como no es azúcar real, pero lo que hacen es elaboran un pseudoazúcar que puede llegar a ser tóxico para nuestro cerebro. Entonces tenemos que dar una cantidad de energía suficiente y en una cantidad adecuada. ¿Vale? En cuanto al uso de edulcorantes, que esto es un tema a veces muy controvertido, es seguro el uso de edulcorantes naturales en cuanto a lo que son dátiles, stevia. Y los edulcorantes artificiales, hay un artículo ahora reciente que habla de la recomendación de limitarlo en la prevención otra vez del cáncer, pero yo el viernes estoy haciendo una revisión exhaustiva a ver qué es lo que había y los estudios que hay de muchos estudios, lo que hacen es un estudio de muchos estudios y ven cuál es un poco el resultado medio. A día de hoy no hay una recomendación clara en cuanto a limitar el consumo de edulcorante artificial durante el tratamiento oncológico. De hecho, si los edulcorantes artificiales fueran nocivos para la salud en general, obviamente el ministerio no los podría publicar, o sea, no podríamos utilizarlos porque estaría en su uso restringido, se podría consumir de forma habitual. Es decir, consumir edulcorantes, pero de una forma razonable. No puede ser que toméis 8 cafés con no sé cuánto sacarina, Coca-Cola cero y hacer uso excesivo de los edulcorantes artificiales. También porque los edulcorantes artificiales muchas veces provocan flatulencias, diarreas, o sea que os darían más efectos secundarios. Así que el uso de edulcorantes es seguro siempre y cuando se consuma de una forma normal, de una forma moderada. Así que el azúcar alimenta al cáncer no es cierto. ¿Debo eliminar la carne roja y derivados? La evidencia habla del uso excesivo de carne roja procesada en cuanto a prevención del cáncer. Volvemos otra vez a lo mismo. Durante el tratamiento, la recomendación son 2 raciones de carne a la semana, en forma de ternera, cordero, cerdo o potro. Y se tiene que intentar consumir la parte más magra y retirar la parte de grasa más visible. Y el consumo de carne procesada sí que es de forma ocasional, que esto es lo mismo que las recomendaciones de la prevención del cáncer. Y sobre todo por lo mismo, porque suele ser carne que está ultraprocesada, que tiene mucho sal, mucho azúcar muchas veces y mucha grasa saturada. Entonces, cuando hablamos de consumo ocasional, no es un bocadillo de chorizo 2 veces a la semana, es pues, una vez al mes o cada 2 meses. Y esto incluye los Frankfurt, las hamburguesas ultraprocesadas o embutidos más grasos. No incluye el jamón dulce o el jamón york o el jamón serrano. Y como os decía, ¿no? La carne es una buena fuente de proteínas y si no consumimos suficiente, pues tendremos un deterioro funcional importante, sobre todo en cuanto a masa muscular. Y obviamente es una decisión personal, hay personas que deciden no comer carne y además ahora cada vez es una tendencia mayor y por lo tanto sí que existen alternativas de no comer carne. Ahora mismo hay alimentos no cárnicos, alimentos vegetales que son una buena fuente de proteína. Hasta hace aproximadamente 5 años todos los productos vegetales en forma de proteína no eran principalmente grasas y sal, no tenían mucha cantidad de proteínas, pero es verdad que en los últimos 5 años más o menos muchas empresas han puesto muchísimo dinero y esfuerzo en que estos alimentos vegetales sean una buena fuente de proteínas. O sea que intentad revisar los etiquetados de estos alimentos, porque en muchos casos no comer carne no significa tener una deficiencia de proteínas. ¿Debo eliminar la carne roja? Otra vez, no, pero obviamente siguiendo unas recomendaciones. En cuanto a dietas anticáncer y suplementos, la recomendación es clarísima. No existe ninguna dieta, ningún alimento, ni nada que cure por sí solo el cáncer.
el cáncer lo curan los tratamientos médicos. Entonces, esto sí que es muy importante que lo tengáis en cuenta. Nosotros hace no mucho tiempo escuchamos, bueno, esto lo habéis escuchado todo el mundo, que si la chirimoya, que si... y uno de los farmacéuticos del hospital nos decía, bueno, yo en vez de hacer quimioterapias creo que pondré un caldero grande de chirimoya y empezaré a darle vueltas. Seguro que todos nos ahorramos mucho tiempo, ¿no? Pero realmente si esto fuera tan fácil, no existiría tantísima investigación y esfuerzo por parte de muchísima gente para intentar mejorar todo esto. Pensad que además muchas de estas dietas que se venden son dietas muy restrictivas que lo que conllevan son importantes déficits nutricionales y nosotros nos hemos encontrado personas que han seguido este tipo de dietas que hemos recibido en la unidad de nutrición y que han tenido que parar o retrasar el tratamiento con todo lo que esto conlleva hasta que consigamos mejorar este estado nutricional. Entonces, pensad que este tipo de restricciones dietéticas pueden llevar a déficits importantes que condicionen el tratamiento oncológico que es eficaz. En cuanto a los suplementos de vitaminas, aceites esenciales o hierbas, pueden provocar efectos secundarios muy serios en los tratamientos. Así que, por muy absurdo que os parezca, por muy natural que os parezca, es muy importante que se lo expliquéis a vuestros oncólogos. Nosotros hace 2 o 3 años tuvimos un paciente en la UCI porque había tomado una infusión del Amazonas que no se le ocurrió decirnos que resulta que cuando investigamos esta planta mataba a los animales del Amazonas cuando se lo comían. Esta persona estuvo ingresada en la UCI durante más de 1 mes y medio con abscesos hepáticos. O sea que es muy importante que por muy mínimo que os parezca, se lo preguntéis a vuestros oncólogos y os digan si lo podéis tomar o no, porque hay muchas interacciones. Así que nuevamente, dietas anticáncer y suplementos, no. Intentad que sea una alimentación saludable y ya está. Estas son las recomendaciones que os explicaba antes. Os he puesto el código QR para que las podáis descargar, pero espero que yo, en cuanto sepa cuándo es la presentación de la página web, porque habrá una página web con no solamente las recomendaciones de cáncer de mama, sino con todas las recomendaciones que se van publicando, y con estas recomendaciones y los mitos más actualizados todavía y con más mitos, os avisaré a Solti para que lo pongan en su página web y os podréis apuntar porque la presentación será de forma presencial y a través online desde la Fundación Alicia. Aquí os he puesto algunas cuentas o algunos enlaces de cuentas que creo que pueden ser interesantes para vosotros. Yo en el Instagram sigo, porque los conozco mucho, a un proyecto que se llama Proyectos Lazos. Es un proyecto relativamente joven y tiene fisioterapeuta con ejercicios específicos para pacientes con cáncer de mama. Tienen una dietista que conozco personalmente y que es totalmente de fiar, y una psicólogo, y tienen como muchos eventos y de hecho os podéis conectar y hacen ejercicios online y tienen muchas cosas. Y en cuanto a Twitter, yo no soy muy buena en Twitter, os he puesto algunas cuentas que seguro que habrá más, pero son cuentas de nutrición y que os pueden ayudar no solamente para el cáncer de mama, sino para nutrición en general. Está la AGEPAP, la Asociación de Pacientes, la SEMPE, que es la Asociación Española de Nutrición Enteral y Parenteral, la SEN, que es la de Endocrino y Nutrición, Codinucat, que es el Colegio de Dietistas de Cataluña, la siguiente es la Academia Española de Nutrición, de Dietistas y Nutricionistas, y la última es el colegio. Entonces, el Colegio de Dietistas, la Asociación de los Colegios de España. Entonces, aquí os podéis encontrar información nutricional fiable, no solamente en cáncer, sino en otros tipos pero publican mucho en cáncer, para que sepáis de dónde sacar información fiable. Esta es una página web que hicimos, no es para cáncer de mama específico, pero he creído que es interesante porque son vídeos muy cortitos que se pueden ver y dan recetas y dan algunas recomendaciones en forma de vídeo de 1 o 2 minutos, tanto en cuanto a mitos, en cuanto a recomendaciones según síntomas, en cuanto a recetas. Están en catalán, castellano y en inglés, y os lo podéis descargar también de forma gratuita. Y ya para terminar, mensajes importantes para llevaros a casa. Es importante diferenciar las recomendaciones nutricionales para la prevención
de aquellas recomendaciones que son durante el tratamiento oncológico y sobre todo cuando os presenten un titular, pensad si lo están dirigiendo hacia la población general o hacia específicamente a las personas que tienen cáncer. Si no tienes problemas de alimentación, hay que seguir una dieta equilibrada con las connotaciones que hemos dicho. Mantener un peso adecuado a día de hoy es indispensable en los pacientes oncológicos, con una alimentación equilibrada y hacer ejercicio de forma diaria. Obviamente no todos los pacientes presentan síntomas y que comprometan su estado nutricional y la alimentación. Es cierto que el cáncer de mama no es uno de los tumores con mayor incidencia de desnutrición, pero nosotros vemos, yo específicamente veo varias que nos manda la unidad de mama y muchas veces estos pacientes vienen con serios problemas nutricionales y sobre todo buscad información fiable y contrastada, no hagáis caso al dime, al me han dicho, al he leído o me han insistido. Buscad información y ante cualquier duda preguntad a vuestro equipo de referencia. Y ya está. Muchas gracias.